Sí, señor. Vamos con otra pregunta. Está don Wilmer Álvarez. ¿Dónde está don Wilmer? Hola, muy buenos días acá y buenas noches allá en Colombia. Bueno, yo estoy en Melbourne, Australia. En Australia. Don Wilmer, maneje con cuidado. Está Oh, con... no estoy, de hecho no estoy manejando, estoy parqueado. Ah, Quiero ok. mostrarles un poco de mi vista. Es una playa en Melbourne. Qué El lindo. agua turquesa, eh, Da se envidia. llama Cape Sound. Está- Sí. Muchas gracias por atenderme y por darme esta oportunidad. Yo quería preguntarle al doctor Upriminao, que ahora que puedo, si yo entiendo que en Colombia no hay espacio en este momento para lo que voy a proponer, pero me gustaría conocer su opinión sobre si se podría llegar a considerar o empezar a considerar castigar el negacionismo de lo de los mal llamados falsos positivos. A mí no me gusta personalmente ese término, me parece que de por sí ya es denigrante, pero me parece todavía más revictimizante el hecho de que salgan personalidades, incluso congresistas o como el mismo expresidente Álvaro Uribe, diciendo que no existieron o pidiendo números de cédula, fotos, lugares donde ocurrieron los hechos, etcétera, que me parece, después de toda la evidencia que hay, es demasiado revictimizante para con las víctimas sobrevivientes de lo que ocurrió. Y pues bueno, eso es lo que quiero preguntarle. Y ahora que tengo la oportunidad, también me gustaría preguntarle a Daniel em, si valdría la pena, y perdón, lo pongo en el spot, si valdría la pena, ya que su alcance o su posición en Univision le permite llegar a una gran cantidad de colombianos en los Estados Unidos, si valdría la pena eh, como poner de presente lo que ocurrió en Colombia con los asesinatos por parte del Estado y, y, no sé, difundir esa noticia para que los colombianos en Estados Unidos conozcan lo que nos pasó en Colombia y la tragedia que eso es y que representa. Bueno, esas son las dos cositas que me gustaría preguntarle. Señor. Doctor Uprimni primero. Muchas gracias, Wilmer. Es una pregunta muy buena y difícil. Eh, yo creo que es un debate que se ha dado muy fuerte en varias democracias, el debate de si se debe sancionar el negacionismo de atrocidades en el pasado, y ahí se han desarrollado como dos fórmulas. De un lado, lo que uno podría llamar la fórmula hiperliberal estadounidense, que es que no se puede sancionar, hace parte de la libertad de expresión uno negar, incluso contra toda evidencia, por ejemplo, el holocausto de Sí. los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero en otros países, como por ejemplo Austria o Alemania, negar el holocausto es sancionado penalmente. Y eso ha generado mucho debate entre filósofos, incluso que en muchos temas suelen estar de acuerdo y en ese tema discrepan. Entonces algunos dicen que eso es necesario para proteger la memoria de las víctimas y evitar el resurgimiento de esas atrocidades, pero otros dicen que no solo eso se podría prestar ulteriormente para usar, digamos, ese tipo de medidas para censurar otros discursos, sino que paradójicamente uno termina convirtiendo en mártir al que defiende el negacionismo, al que asume el negacionismo, y que por eso es mejor es documentar muy bien lo que ocurrió, establecer muy bien lo que ocurrió y que haya un debate y que se establezcan sitios de memoria y que luego haya un debate público fuerte sobre el tema. Yo soy más partidario de la segunda posición. Me parece que en aquellos países donde se ha penalizado la negativa del holocausto, eso ha permitido que autores muy menores que nadie leería, entonces terminan siendo investigados penalmente y se vuelven un poquito estrellas de la extrema derecha, que los muestra como perseguidos.
Entonces yo prefiero en Colombia, yo sí creo que negar las ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, yo estoy de acuerdo que no es para nada la mejor denominación, pero es la que se impuso, es digamos, es un nuevo agravio para las víctimas y sus familias, que no solo les asesinaron sus hijos hoy y ahora les niegan la ocurrencia de los hechos. Por eso creo que es tan importante lo que hizo la Comisión de la Verdad en documentar estos crímenes y lo que está haciendo la JEP y luego esas audiencias donde están estos militares, oficiales de alto rango, pero también tenientes, explicando la manera como se realizaban esos falsos positivos, aceptando que ocurrieron, pidiendo disculpas por esos hechos. Creo que queda hoy extremadamente difícil para alguien negar la ocurrencia de los falsos positivos. Puede haber un debate sobre su magnitud y puede subsistir un debate sobre las responsabilidades, pero yo creo que hoy en Colombia el debate de si hubo o no falsos positivos está superado. Digamos, yo creo que incluso el expresidente Uribe acepta que los hubo. Puede decir que no hubo tantos y lo que él dice es que no tuvo ninguna responsabilidad en ellos. Entonces sí, entiendo el argumento, pero yo no sería muy partidario de tomar esa dirección. Con relación al tema de llevar los falsos positivos a las audiencias hispanas en Estados Unidos, el conocimiento de eso, lo hemos hecho. Lo ha hecho Univisión no de ahora, sino de hace varios años. El programa Aquí y Ahora, que es el programa de investigación de los fines de semana, de investigación periodística de Univisión, ha hecho varias veces investigaciones sobre falsos positivos, sobre casos específicos y sobre las madres de Soacha que denunciaron la situación. Nunca es suficiente, don Wilmer. Uno debería hacer más, pero se ha hecho y se va a hacer más. Se va a hacer más. Obviamente que es importante también ver cómo se cruza esto con una terrible tendencia en varios de nuestros países, como por ejemplo el caso de Ayotzinapa se parece terriblemente al de los falsos positivos en cuanto al procedimiento y en cuanto a la operación de ocultamiento que lleva, digamos, un patrón criminal que es similar de un país a otro. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta. Quizás porque haya entrenamientos comunes o percepciones comunes entre miembros de la fuerza pública de varios países. No es una afirmación, es una hipótesis, pero he percibido eso que ha pasado con el caso de los caiviles en Guatemala, con el caso de Ayotzinapa, con los casos de desapariciones en el Perú, en Barrios Altos y La Cantuta, y con los falsos positivos, que de verdad se merecerían otro nombre, pero pues ese fue el que se quedó. Así como parapolítica, que cuando empezamos a hablar de parapolítica, decía, pero no, es que parapolítica es que va paralelo a la política, y no, la gente entendía perfectamente, independientemente de la ortodoxia semántica. Muchas gracias, don Wilmer. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable. Disfrute la playa. Muchas gracias. Disfrute la playa, muchas gracias.